Yo quería empezar, porque no os veo bien las caras, ¿cuántas estudiantes de arquitectura mujeres hay en la sala? ¿Levantáis la mano un segundito? Muchísimas. Un montón. ¿Qué pasa? ¿Los chicos no han venido o qué? Casi. Pues lo que me he informado antes es que sois un 51%, que no sé si lo sabéis todas, pero sois un 51% y un 49% de chicos, ¿no? Por lo cual ganáis por un porcentaje minoritario, pero ganáis. Ahora, como han comentado antes los compañeros, es verdad que yo creo que en la educación, sobre todo en España, desde la época que yo estudiaba, yo empecé la carrera en el 96 en la Escuela de Madrid y de aquellas éramos un 60-40 de mujeres en la Escuela de Arquitectura. Pero hay un pequeño problema. Cuando avanzáis en la carrera profesional, los primeros años, hasta, digamos, ahora mismo tenéis, ¿cuántos? 21, 22, por ahí andáis, los que estáis aquí en la sala, o sois más jovencitos también. ¿De primero hay alguien, por ejemplo? De primero no hay nadie. ¿De segundo? ¿De segundo? ¿De tercero? Poquitos. ¿De cuarto? Vale. ¿Y de quinto, de últimos? O sea, hay una mezcla. Pues el problema viene después, ¿no? Lo decía la vicerrectora antes. El problema, sobre todo en nuestra profesión, desafortunadamente viene después, ¿no? Cuando las mujeres llegan a los 30, tenemos un problema. Comienza la época en la maternidad, ¿no? Un poquito antes, un poquito después, y ahí viene un punto de inflexión muy negativo para la carrera, digamos, de las arquitectas. Y prácticamente, o una gran mayoría de ellas desaparecen de la profesión, ¿no? Se dedican a la maternidad o incluso cambian de profesión en su amplia mayoría. Particularmente en nuestro estudio lleva muchos años teniendo estudio en Londres y es un estudio muy internacional y también muy diverso en cuanto al género. Y ocurre lo mismo, ¿no? En las épocas, digamos, de una mayor juventud, hasta los 30 años, el estudio, digamos, el rango de arquitectos y arquitectas es muy, muy igual, ¿no? Casi un 50-50. Cuando ya las mujeres pues crecen un poquito más y llegan a los 30 y algo, pues desaparecen, ¿no? Y la curva va hacia abajo. Y obviamente en los espacios de representativos, ¿no? de directores de proyecto, etcétera, cuando llegas a una promoción determinada con una edad determinada, pues las promociones se hacen mucho menores porque, sobre todo por el tema de la maternidad, ¿no? Que es el tema que hace que la curva baje, ¿no? En ese sentido, que me gustaría también que fuerais primero conscientes de lo que hay en el futuro y que sería genial que lo cambiarais, ¿no? Todas las que estáis aquí, seáis una generación de arquitectas que en el futuro podáis compaginar la vida profesional, pues una carrera muy dura, no es una carrera sencilla, ¿no? Que sea fácil de estudiar, ¿no? Es una carrera que tenéis que trabajarosla mucho y son muchos años. Y espero que podáis ejercerla porque es lo que habéis decidido estudiar. Si cambiáis de carrera, quiero decir de profesión, es totalmente válido, pero sería genial que pudierais continuarla, ¿no? Y para eso el esfuerzo es doble, ¿no? Yo creo que en la generación también masculina de hoy en día la paridad en cuanto a los trabajos domésticos también está más igualitaria, ¿no? Por lo cual yo creo que hay una facilidad mayor para que podáis conciliar la vida familiar y la vida de la profesión, ¿no? Pero actualmente hay un problema y es un problema que la gente la verdad es que no habla mucho de ello, pero es un problema que tenemos en la profesión y estaría genial que hicierais un reto a ese problema actual. Pues comenzando un poco por mi caso particular, yo comencé en el estudio en el año 2005 en Londres. Me fui a Londres a trabajar porque me gustaba muchísimo Londres y me gustaba muchísimo la figura de Foster como arquitecto, ¿no? Lo había estudiado en la carrera. No sé si vosotros estudiáis algún edificio de Norman aquí en la carrera, pero yo sí que me había dibujado algunos de sus edificios cuando era jovencita. Y aterricé en la oficina de Londres, que es una especie de... Me gusta llamar una especie de Naciones Unidas, ¿no? Es una especie de un grupo de arquitectos y arquitectas jóvenes con un equipo muy interdisciplinar entre ingenieros, matemáticos, diseñadores de muy amplio espectro, científicos, investigadores.
en los que se reúnen y hacemos proyectos, ¿no? Por lo cual los equipos son pues de una amplia trayectoria profesional cada uno de ellos. Una serie de datos, como os comentaba, hablamos casi 70 idiomas diferentes y luego pues, la edad media aproximadamente son los 36, es un equipo bastante joven, y en el campus de Londres hay unas 1.500 personas entre arquitectos y equipo interdisciplinar, y en las oficinas que tenemos por el mundo hay otras 300 y pico. También me gustaría daros la perspectiva de que también se puede trabajar en oficinas grandes, ¿no? Porque yo creo que en España estamos más acostumbrados a oficinas de un carácter más íntimo, a unas oficinas más pequeñas, pero la verdad es que no hay que perder digamos, el reto por el buen diseño en las oficinas también de una escala más grande, ¿no? En este caso, Norman fundó una oficina en el año 1967 que era pequeña y ha ido creciendo y ha hecho una gran empresa de arquitectura, pero siempre enfocada en el diseño, ¿no? Y yo creo que eso es lo que caracteriza la escala del estudio de otra serie de empresas que pueden ser también multidisciplinares, que los hay, pero que han perdido un poco ese enfoque en el diseño puro, ¿no? Y yo creo que nosotros sí que seguimos orgullosos de pensar que lo que intentamos es que la calidad del diseño que se produce en el estudio sea de una alta calidad, ¿no? En lo que os comentaba del equipo multidisciplinar, pues ofrecemos servicios interconectados entre la arquitectura, la sostenibilidad, el paisajismo, la disciplina de workplace, ¿no? Para los espacios de trabajo, interiorismo, investigación, diseño industrial. Hacemos diseño producto desde la manilla hasta las sillas, ¿no? Todo tipo de objetos digamos, cotidianos, y también ofrecemos ingenierías como la ingeniería de estructuras y de instalaciones y de sostenibilidad. Por supuesto, tenemos que ofrecer otros servicios como los de comunicaciones. Tenemos un estudio de maquetas que es uno de los más grandes del mundo. Tenemos casi 100 maquetistas en Londres y, como le gusta mucho decir a Norman, hacemos más maquetas ahora que antes. Es decir, con el tema de las visualizaciones que hacemos ahora, y que todos seguro que sois unos hachas de las visualizaciones, nosotros seguimos haciendo visualizaciones, pero hacemos más maquetas que antes. Y yo he visto vuestras instalaciones que hacéis maquetas, prototipos, ¿no? E investigáis mucho. Pues yo creo que eso es una manera estupenda de estudiar y estupenda también de transmitir ideas, ¿no? Porque todavía los clientes, por mucha visualización y por mucho gafa que le pongas, todavía los clientes aprecian más una maqueta física, ¿no? En la que pueden comprender mejor espacialmente el proyecto. Y yo creo que para los arquitectos nosotros hacemos maquetas a muy diferentes escalas, ¿no? Desde maquetas de estudio a escala, digamos, muy elevada, ¿no? A una escala macro, a maquetas muy de detalle, prototipos, ¿no? Entonces yo creo que todas esas escalas ayudan al arquitecto también a decidir y a proyectar con las maquetas y los prototipos, ¿no? Como decía Norman, el arquitecto que dice que no le hace falta hacer un prototipo se equivoca, porque seguro que se está perdiendo algo. Por lo cual los prototipos, cuando podáis, en vuestras obras, en vuestro futuro profesional, siempre, si se puede, por supuesto, permitir por temas económicos, vamos, yo creo que de lo más positivo que se pueden hacer en los proyectos, desarrollarlos. Esto es la oficina de Londres y, como os comentaba, pues hay una mezcla de backgrounds, digamos, profesionales diversos. Y nos gusta también decir que la sostenibilidad, que la verdad es que esta es una palabra que está muy de moda, ¿no? Todo el mundo hoy en día es sostenible y parece que todo el mundo es experto de sostenibilidad. Bueno, pues nuestro fundador fundó la oficina en el 67, cuando ya hacía proyectos muy sostenibles, y nos gusta decir que la sostenibilidad no es un ingrediente más que se le pone al proyecto, sino que tiene que ser un concepto holístico, ¿no? Que entendáis la sostenibilidad en vuestros trabajos ahora mismo en la escuela, en vuestro futuro profesional como un tema inherente o el ADN de vuestros proyectos, ¿no? Y así tiene que ser, porque tenemos un gran problema con el cambio climático y hay que hacer algo. Por lo cual, lo primero que os quería preguntar es si
sí, porque os lo estaba contando Antonio justo hoy cuando he llegado a la escuela, es el gran espacio que tenéis verde fuera de la escuela, tan fantástico, que hagáis algo con ello. Yo os animo y animo al director y al equipo directivo y a vosotros a que hagáis algo con ese gran jardín precioso, con esos árboles que tenéis, que me ha dado una envidia tremenda en Madrid, que tenemos muchos menos árboles que vosotros aquí, y es fantástico. Yo creo que los espacios verdes, ¿no? Y ahora con este concepto que se lleva haciendo desde hace muchos años, ¿no? Pero el de traer la naturaleza a las ciudades, vosotros aquí en Málaga, no sé cuántos sois de Málaga o alrededores, de aquí. A ver, levantar la mano. ¿Cuántos sois de por aquí? Un montón. Pues tenéis una suerte de tener unos espacios verdes en Málaga fantásticos. Y aquí al lado de la escuela, pues no sé, tenéis aquí el caldo de cultivo para volver a renaturalizar un edificio que tenéis, que está estupendo, con unas instalaciones muy buenas, pero con un jardín que tenéis la suerte de tener aquí al lado, ¿no? Yo creo que en casi todos los proyectos que tenemos por el mundo todos deseamos traer esa naturaleza, ¿no? Y esos árboles a nuestros proyectos, y muchas veces cuando en la práctica tienes que comprar esos árboles, ¿no? o plantar esos árboles, ves lo difícil que son, porque los árboles que puedes comprar en el mercado son los árboles pequeños. Aquí tienes unos árboles, pues no sé, deben ser centenarios, ¿no? Porque son gigantes, tienen unos troncos fantásticos, no sé, o por lo menos de, no sé, 50, 60 años, por lo menos tienen esos árboles de ahí fuera. Y es muy difícil, ¿no? Tener unos árboles de unos portes hermosos, por lo cual también una recomendación es que en vuestros proyectos empecéis por el jardín, ¿no? Y empecéis por el paisajismo, ¿no? Porque plantar primero y luego que venga el edificio, ¿no? Por lo cual, cuanto antes empecéis a introducir esa naturaleza dentro de vuestros proyectos, pues será más positivo, ¿no? Y aquí un poco una recopilación de proyectos a lo largo de estos años de la oficina, y acabamos con uno que os voy a presentar después, que es el de Ombú en Madrid, que comentaba antes Antonio, ¿no? El de Acciona. Nosotros llevamos con una presencia en España, aunque sin oficina, desde el año 92, con los Juegos Olímpicos. Norman diseña la torre de comunicaciones de Collserola, que es la que veis arriba a la izquierda. Y esa torre de comunicaciones, ahora, hoy en día que está muy de moda la división, pues esa torre de comunicaciones fue un ejemplo de unión política, porque se reunieron las tres instituciones, cada una tenía una torre de comunicaciones propia, y se reunieron todas e hicieron una torre de comunicaciones única en Barcelona, por lo cual creo que es un bonito símbolo de unión, y bueno, pues es una obra que sería generalmente una obra de ingeniería, pero la hizo un arquitecto, por lo cual eso significa que hay muchas obras de ingenierías en las que hay colaboraciones entre arquitectos y ingenieros, ¿no? Igualmente en el metro de Bilbao, que es no sé si habéis estado, pero es un metro que 25 años ya después casi, es un metro adorado por la gente de Bilbao, que cambió la vida de la gente, trajo una igualdad entre las dos riberas, y la verdad es que es un concepto muy popular, ¿no? en la ciudad, que la llaman los fosteritos, y los bilbaínos con su metro, que lo cuidan, son súper limpios y súper pulcros, no se puede comer en el metro porque ellos mismos lo han decidido, lo tienen impoluto, ¿no? Y ha envejecido pues con unos materiales nobles, ¿no? Estaba hecho originalmente de hormigón, acero inoxidable y vidrio. Esos materiales que eran nobles en ese momento, y se decidió hacerlo con esos materiales, pues han envejecido muy bien a lo largo de estos años, ¿no? O sea, cuando vais ahora, pues está casi como el primer día, ¿no? Otro ejemplo entre arquitectura e ingeniería son las estaciones de Repsol, que a lo mejor conocéis, ¿no? De haber ido por la geografía española. Hay muchas estaciones de repostar de Repsol. El Hotel Puerto América que hicimos en Madrid. Una librería pequeña que ahora os enseñaré en Madrid también, que es un ejemplo también de rehabilitación en un edificio residencial en Madrid. La torre en su momento Repsol, y que ahora es Cepsa. La bodega de Portia, un edificio en Nueva York que hicimos desde Madrid también, para la sede porcelanosa en Manhattan. Lo que comentaba la vicerrectora, el Chateau Margaux, que es también un ejemplo de edificio de extensión para un edificio protegido.
Y después un par de concursos públicos que ganamos tanto en el 2016 como en el 18, que son la extensión del Museo del Prado para rehabilitar la sede del Salón de Reinos y el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y después una serie de proyectos que están en otros sitios del mundo, como en Suiza, en Francia y finalmente en España, los cuales también desarrollamos desde la oficina de Madrid, ¿no? Que es un poco lo que os voy a comentar hoy. Desde la oficina de Madrid pues tenemos todo el soporte de la oficina de Londres. Esa es la fotografía de la oficina de Londres que al lado del Támesis que Norman desarrolla en los años 80 dentro de un proceso urbanístico en la ribera sur del río en Battersea, donde la verdad es que de aquellas no había nadie y tuvo una visión de hacer ese desarrollo que tiene un bloque residencial en la parte de arriba y las oficinas en la parte de abajo, y ahora mismo esa zona está totalmente regenerada, ¿no? Después de tantos años y bueno, pues como igual que la parte norte del río, la parte sur del río, al lado del parque de Battersea, ¿no? Y luego la suerte que tenemos nosotros desde la oficina de Madrid, por temas familiares, Norman decidió abrir una oficina también en Madrid en el año 2007 y desde entonces trabajamos con él muy mano a mano, y yo tengo la suerte personal de que ha sido mi mentor a lo largo de estos años y mi referente y modelo dentro de la oficina. Y he de decir que de las personas más igualitarias en el tema de género que conozco, ¿no? Para el cual la meritocracia es todo, es decir, el trabajo lo es todo, y por lo cual si tú trabajas y te lo mereces, pues la promoción llegará, ¿no? Yo creo que ejemplos de ese tipo de personas humanas, ¿no? En ese sentido, y él es un gran humanista, pues son un privilegio poder trabajar con él, ¿no? Y luego pues tenemos un equipo en Madrid, que son las otras fotografías, un equipo joven crecemos entre 10 y 20 personas, ahora somos 17 personas en la actualidad, con un equipo joven de compañeros arquitectos, casi todos españoles. Tenemos ahora mismo un estudiante también checa, que ganó una beca en la beca Kapliki en Praga. La verdad es que también es una escuela estupenda la que tienen en Praga. Y bueno, pues colaboramos con Norman muy intensamente, ¿no? En todos los proyectos y en las distintas fases del proyecto, ¿no? Y pasar un poco deprisa por los proyectos que os he comentado antes. Este es el Palacio de Congresos de Valencia. Y a lo mejor pararme aquí. Esta es una pequeña librería que hicimos en el año 2007 en Madrid. Es una reforma básicamente era una imprenta antigua en la que en la planta baja se diseñó. Es una obra muy personal que hizo Norman en Madrid para la editorial de su esposa Lady Foster, la cual edita libros de artista y también tiene en su colección una serie de libros muy interesantes hechos con diferentes artistas, y luego también tiene una pequeña librería que es la que os presento aquí, en la que se diseñó pues desde todos los estantes en madera, la mesa, todos los componentes que se introducen dentro de esos estantes. Así que fue una obra bastante integral en cuanto al diseño interior en el espacio de la librería. Luego este era el espacio anterior de la imprenta, que lo que se hizo fue rehabilitarlo y limpiarlo para convertirlo en un espacio artístico de unos 500 metros, donde ha habido pues desde exposiciones temporales, eventos y pues instalaciones artísticas de todo tipo desde el 2007 hasta ahora. Esta es la bodega de deporte de Faustino, que además son un grupo bodeguero que son clientas nuestras actualmente, haciendo otro edificio ahora con ellas, que ya os enseñaré también. Y esto es la ampliación de la bodega de Burdeos de Chateau Margaux. Chateau Margaux era una bodega, una de las más importantes de Burdeos. Está situada en Margaux, que está a unos 50 minutos de Burdeos, y es una de las bodegas, digamos, con más
solera, ¿no? del área, ¿no? Tiene el chateau, que es lo que veis a vuestra izquierda, y luego tiene la bodega, que es del siglo XIX. Y como veis hay una composición de cubiertas de teja, ¿no? con su pátina, ¿no? Que tiene envejecida a lo largo del tiempo. Y en este proyecto, que por cierto para mí personalmente fue el primer proyecto que en la oficina Norma me dio la oportunidad de poder dirigir, por lo cual yo era muy jovencita y tenía todos mis miedos y bueno, pues fue para mí muy bonito que primero me dieran la oportunidad, luego poder coger el testigo y poder desarrollar la obra, ¿no? Y fue una obra complicada porque era un proyecto que estaba en un entorno protegido, al lado de un edificio protegido y con unas vistas también que estaban protegidas por Monument Historique, que es como una comisión de patrimonio local que tienen en Francia. Y al final nuestro proyecto fue aprobado y la verdad es que aplaudido por Patrimonio de allí de Burdeos, porque tuvo una intencionalidad de integrarse dentro de esas construcciones y luego una vez ya cerca del edificio ibas descubriendo el edificio contemporáneo, ¿no? Pero digamos a una vista lejana estaba totalmente integrado dentro del paisaje de las cubiertas originales del edificio del 19. Como veis aquí, una vez ya en la vista cercana a la bodega, era una bodega de vino blanco que complementaba la bodega de vino tinto y lo que se hizo fue al principio hacer este pequeño vacío, ¿no? en la entrada, que sirve para su vendimia y pueden llevar como toda la maquinaria de la vendimia debajo, ¿no? de esa gran cubierta que está protegida y así hacer la vendimia con esa protección. Y aquí veis estos árboles, ¿no? A modo, digamos, natural, ¿no? Con el bosque que hay al lado de los plátanos franceses, ¿no? Tan fantásticos. Por eso me recordaba aquí al lado vuestro gran jardín que tenéis aquí, ¿no? Y que no he visto a ningún estudiante ahí estar, porque me parecía un sitio súper agradable y me recordaba un poco a estos espacios, ¿no? El tener la oportunidad de tener un bosque, ¿no? Al lado de la edificación es un privilegio, ¿no? Y aquí lo aprovechamos y lo que hicimos fue emular un poco en referencia, digamos, a esa construcción arbórea, ¿no? ¿Por qué nos gustan tanto los árboles, ¿no? Y pues traer un poco ese referente a la estructura, ¿no? Entonces son unos pilares en acero, son unos pilares metálicos que son muy orgánicos. Trabajamos con una empresa alemana y unos soldadores fantásticos que eran capaces de hacer estas geometrías, ¿no? Primero estas geometrías especiales, tuvimos un gran trabajo de modelado dentro del estudio de Londres, porque ahí tenemos un equipo fantástico de compañeros que algunos han trabajado en la NASA, otros son matemáticos, ¿no? O sea, casi ninguno de ellos son arquitectos, pero que es verdad que son los que están un poco detrás del tema de los softwares y del tema de la programación que tenemos justo detrás de los que se dedican a hacer estas geometrías especiales, ¿no? Y otro proyecto que sí que me gustaría contaros un poquito más en detalle es la rehabilitación del Salón de Reinos que os comentaba antes para el Museo del Prado. Este es un concurso público, dentro de los pocos concursos públicos que en los últimos años se han dado en España, y este es uno de ellos. El Salón de Reinos es el último vestigio que queda del Palacio del Buen Retiro, que era el palacio que con el Retiro como jardín formaba el conjunto palaciego. Y en este sentido era un edificio que había estado vacío durante muchísimos años, había sido la sede antigua del Museo del Ejército y después quedó vacío y el Ministerio de Cultura lo recogió como parte expositiva del Museo del Prado. El proyecto que nosotros presentamos al concurso trataba de llegar, digamos, a la visión original de la fachada del siglo
XVII, que era la fachada del Salón de Reinos original, que estaba básicamente tapiada por varias intervenciones que había habido a lo largo de los siglos, y no se podía ver, ¿no? Entonces nuestra propuesta fue eliminar esas capas, digamos, de historia que sobre todo eran del siglo XX y llegar a la capa original de la fachada, ¿no? Del siglo XVII. Y Norman, en este proyecto, que fue un proyecto muy personal suyo, lo que diseñó fue una gran galería que sobrevolaba ese espacio donde estaba la antigua fachada y que se convertía en una galería, digamos, multifuncional y diáfana y con muchísimas posibilidades, ¿no? Entonces tuvo como un doble punto. Uno fue llegar a la fachada original, poner unas columnas enfrente de esa fachada, convertirlo en un espacio público, ese espacio que anteriormente estaba, digamos, colmatado con acciones del siglo XX, por lo cual se podía volver a disfrutar esa fachada original que daba al Salón de Reinos, con sus balcones originales, y ese espacio convertirlo en un espacio público que volvía a conectar esa parte de la ciudad que ahora mismo se ha convertido en una especie de barrera, y conectaba, como veis en ese sketch, la parte norte y sur de la ciudad con un movimiento muy fluido de los visitantes que pueden cruzar el edificio de un lado a otro por el lobby del museo, y la nueva columnata que se convierte en parte, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Por lo cual en todos los proyectos que desarrollamos tienen una componente urbana muy fuerte. La verdad es que en el concurso no se exigía esa componente urbana, pero sí que nos gusta, como parte del proyecto en su conjunto, mirar, digamos, el entorno, ¿no?, el entorno del edificio, y en este sentido, pues hacer esta conexión era fundamental para volver a comunicar el edificio con el entorno, ¿no? Bueno, antes que eso, me gustaría comentaros también una serie de dibujos, ¿no?, que veis aquí en la pantalla, ¿no? A la izquierda es un dibujo del estudio que hicimos, pues es entre medias de digital y a mano con el iPad. Esto es del 2016. Y en la otra parte veis un sketch a mano, un boceto a mano de Norman, que es un boceto, digamos, no es un boceto post, ¿no? Es un boceto que se hizo para el concurso para explicar. Él tiene unos dibujos muy analíticos, ¿no?, a la hora de comentar, ¿no?, cuáles son las fases, ¿no? Se parte del edificio, digamos, original, el histórico, y cuáles son las varias acciones que se van haciendo para llegar al proyecto final, ¿no?, de la columnata y logia que hay frente a la fachada histórica, ¿no? Y es un sketch que con las notas se explica por sí solo, ¿no? Este es un dibujo, es una sección transversal por el edificio para ver los distintos espacios. Arriba podéis ver esta nueva galería, que tenemos una restricción de altura, por supuesto, con la antigua pieza que había del siglo XX en la parte superior del museo. Y luego abajo veis el espacio del Salón de Reinos. El espacio del Salón de Reinos, el salón es una especie de Capilla Sixtina española, digamos, ¿no?, porque es para donde Velázquez pintó todas las pinturas ecuestres que ahora mismo residen en el Museo del Prado, pues se pintaron para este espacio, ¿no? Por lo cual pues todos los dinteles de las puertas y todos los espacios que estaban adscritos a esas pinturas tienen las medidas originales de esas pinturas, ¿no? Y la idea es que una vez acabado el edificio, pues vuelvan al edificio original, ¿no? Y este edificio, que parece sencillo, es un proyecto y un concurso que se ganó en el 2016 y que estamos en el 2024 y que estamos en obra, ¿no? Hay una excavación arqueológica muy compleja, en un edificio que ha sufrido mucho a lo largo del tiempo y también con una construcción muy pobre, por lo cual hay que
hay que tener mucho cuidado, hay que reforzar mucho los cimientos del edificio y con una excavación arqueológica casi manual, ¿no? Por eso también estos procesos de estos proyectos culturales son proyectos muy largos en el tiempo, ¿no? Eso también lo tenéis que saber, ¿no? La arquitectura, comparado con, digamos, por ejemplo, el diseño de producto, ¿no? Que tú diseñas un objeto y, no sé, a lo mejor en un par de años con la casa que consigue hacer el producto, ves, digamos, el final, ¿no? del producto. Pues en el caso de la arquitectura es una maratón, ¿no? Es una maratón digamos, de como hace Norman, de esquí de fondo, y es un proceso largo, ¿no? Entonces también tenéis que tener mucha paciencia con este tipo de proyectos, porque la arquitectura tiene una naturaleza lenta, ¿no? Y la industria de la construcción todavía pues no está tan avanzada como otras muchas tecnologías, ¿no? Esta es una visualización que hicimos en el concurso también de ese espacio, el Salón de Reinos, ¿no? Veis arriba los frescos que ahora mismo se han rehabilitado a la espera y consolidado a la espera de que se hagan las obras y se haga una última, digamos, capa final de restauración. Pero aquí están, digamos, posicionados todos los cuadros que volverían a este espacio original, ¿no? Para el que fueron concebidos por Velázquez y por Zurbarán, ¿no? Y también se vuelve a restaurar esa galería superior, que ahora mismo hay vestigios en dibujos de su existencia, pero no había, digamos, ningún vestigio físico que hubiéramos encontrado, sino una serie de restricciones que teníamos de altura que sí que nos indicaban que estaba ahí la galería. Esto es una visualización de la galería superior nueva, la cual no incrementa en altura la anterior que había, sino que la sustituye, digamos, ¿no? Es una galería con luz cenital, con unos lucernarios laterales a norte para que reciba luz indirecta. Es una galería que está pensada para unas exposiciones temporales, sobre todo contemporáneas, ¿no? Y este es el estado actual. Una vez, digamos, eliminados esas partes que eran unos anexos posteriores del siglo XX, lo que veis en la fotografía es la fachada original, ¿no? La fachada original muy tocada, pero que sí que hemos descubierto el ladrillo original del siglo XVII, y ese ladrillo original del siglo XVII, que a la italiana tenía un mortero y se le dibujaban los ladrillos, es decir, el ladrillo estaba detrás, pero como era pobre y para protegerlo, lo que se hacía era pues pintarlo por encima, ¿no? Con un mortero, con un pattern, digamos, de ladrillo, ¿no? Y eso es lo que se va a volver a reeditar, ¿no? en la fachada del edificio. Y esto es una visualización de cómo se va a ver esa columnata, con esa gran galería en la parte superior y con esa, digamos, esa visera, ¿no? Que hace primero que protege del sol, porque eso es una fachada sur. Eso es una de las razones por el sombreamiento por la cual se diseñó, y digamos que da alojamiento a toda esa parte pública que junto con esa columnata confluye esa parte peatonal hacia el Museo del Prado, que está, digamos, en el lado desde donde estáis mirando la imagen. Dentro de esta serie de edificios protegidos, os quería traer este otro ejemplo. Esto es una bodega en Saint-Émilion, que es una región también bodeguera de Francia, muy cerquita de Margaux. Esta es la siguiente bodega que hicimos a Chateau Margaux, más o menos en el entorno próximo. Y lo curioso de esta bodega y por qué nos gustó mucho comenzar con el proyecto era que era una especie de entorno protegido de la UNESCO, pero en cuanto al paisaje. Y eso era muy interesante porque las construcciones que tenían que estar ahí, primero que eran construcciones históricas o construcciones agrícolas. Esto es una bodega, por lo cual es una construcción realmente agrícola que tiene una parte doble, una parte de recepción, pero una parte de producción potente dentro del sector del vino de la región. Y como veis es todo
todo es el paisaje, ¿no? Lo precioso de este proyecto era que estaba situado en un valle y estaba debajo, digamos, en la parte más baja del valle, y las vistas eran lo primordial, ¿no? Y eran lo más, digamos, sagrado del proyecto, ¿no? Y entonces desde ahí diseñamos el proyecto, ¿no? Es una bodega circular, es un edificio circular con 2 rampas, una interior y una exterior, en el que con un recurso clásico de la promenada hacia el paisaje quisimos un poco poner el valor, esas vistas de las que poder disfrutar desde la bodega, ¿no? Entonces todo este círculo, ¿no? Es una visión 360 que se puede tener del paisaje exterior, ¿no? La parte de arriba, que es esta que veis, es la parte de recepción en la que hacen las catas de vino, y la parte inferior es donde hacen el vino, la producción de vino con los grandes vats que tienen abajo, ¿no? Esto es un lucernario que también diseñamos con una lámpara para evitar el sombreamiento, para dar sombreamiento hacia el interior de la bodega. Y el tema de la madera, ¿no? En esta bodega usamos el roble, que es una madera muy identificada con el mundo del vino, ¿no? Por las barricas. Y es una estructura recíproca, que un detalle curioso de la estructura, con la que creamos, digamos, este anillo central de la cubierta, y aquí en este caso toda la estructura, digamos, superior es de madera, y la estructura inferior, por el tema de los cimientos y el nivel del agua, es de hormigón. Entonces toda la estructura superior es de madera y está toda vista, por lo cual lo mismo que os comentaba antes, ¿no? De los árboles que tenéis aquí fantásticos, ¿no? El por qué nos gustan los árboles en la naturaleza y el por qué nos gusta el sentimiento de tener materiales naturales dentro de los espacios que habitamos, ¿no? Pues porque está muy comprobado que con el cerebro humano, ¿no? Con los materiales naturales uno tiene una percepción muchísimo más positiva en todos los sentidos, igual que con la luz natural, que sin ellas, ¿no? Que con los materiales, digamos, más sintéticos, ¿no? Otro ejemplo de utilización de la madera, desde escalas más amplias a más pequeñas, os quería traer esto, que es un pequeño pabellón que hicimos para la Bienal de Arquitectura de Venecia hace unos años, y nuestro cliente era la Santa Sede, ¿no? Este era un pabellón, digamos, era un pabellón de meditación más que de rezo convencional, pero era una estructura de tensegrity, ¿no? Que son unas barras, ¿no? Que no se tocan, que son esas barras que veis de acero, y luego tiene una piel de madera que recoge esas geometrías para crear sombreamiento dentro de estos jardines, que son el segundo punto verde que hay en Venecia. Aparte de los jardines de la Bienal, esto está al lado de la Basílica de Palladio, de San Giorgio Maggiore, y son los jardines de la Fundación Cini, y es un espacio verde fantástico que está al lado de la laguna, ¿no? Y este entramado de madera, que lo que hace es proteger del sol, nosotros lo complementamos con el crecimiento de un jazmín de allí, de Venecia, y la verdad es que la combinación entre el olor, ¿no? Pues como aquí tenéis ahora mismo el olor a azahar, ¿no? En Málaga, que es tan agradable, pues aquí era el jazmín combinado con el verde, que ahora mismo, después de unos años que han salvado estas capillas, porque eran un conjunto de capillitas diseñadas, las han salvado como permanentes. Ahora mismo la naturaleza, digamos, que ha trepado por la capilla, y es como podéis ver así, ¿no? Ahora mismo está, digamos que es como una especie de muro vegetal por dentro, que te protege del sol en la cálida Venecia del verano, y es un espacio muy agradable, pues para sentarse allí a descansar, a ver la laguna y a meditar, ¿no? Dentro de las bodegas que hemos realizado en los últimos años, esto es un proyecto, todavía no está acabado, que es para la ciudad, digamos, vinícola de Faustino, y es un pabellón de visitantes. Es un pabellón de visitantes también hecho con madera de roble, y es también interesante porque toda la estructura es de madera. Es decir, aquí no hay acero, no hay elementos metálicos. Bueno, hay un pequeño núcleo que también es de madera, algún pequeño elemento metálico, pero muy poquitos en cuanto a la inversión de la madera, ¿no?
Y lo mismo, el por qué la madera, ¿no? Yo creo que la madera en estos casos que se puede, ¿no? Porque no siempre es posible usar madera, nos gusta mucho como nuevo elemento que viene a, digamos, a complementar la tradición, ¿no? Antigua, que durante varios años no se ha usado, pero es una tradición muy antigua de usar madera, que en España la madera estructural hace unos años que se había perdido, ¿no? Yo creo que ahora la industria está otra vez muy activa con este material en la construcción, porque una de las cosas mejores que tiene es que tiene tiene un consumo negativo del carbono, ¿no? Supongo que vosotros todos lo habréis estudiado ya en la carrera, pero la madera hoy en día necesita de muchos más empresas que la desarrollen, porque hay una demanda muy alta, ¿no? Y por supuesto hay que tener cuidado con el manejo responsable de las certificadoras para los bosques, ¿no? Cuando la demanda crece, ¿no? Tan exponencialmente como está ocurriendo ahora, porque obviamente es un material muy positivo para dar una solución al mercado de la construcción, que tenemos un gran problema en las emisiones de carbono, y con la madera, pues al tener emisiones negativas, pues puedes conseguir unos ratios, digamos, de consumo en cuanto a energía que son fantásticos, ¿no? Eso es una de las razones positivas en el uso de la madera con responsabilidad y sabiendo de dónde viene la madera, bien certificada y obviamente con un cliente que también en este caso ha apoyado, ¿no? Porque siempre cuando comparas materiales de construcción está siempre el coste, ¿no? Entonces siempre tienes que demostrar que el coste de la madera, digamos, aunque siendo superior, pues vas a poder llegar a un consenso en el presupuesto, ¿no? Por lo cual es importante dentro del material y su durabilidad también, ¿no? Este es otro proyecto que estamos desarrollando en el Valle del Engadín, suizo, al lado de las montañas suizas, muy cerquita de St. Moritz, en un pueblo que se llama La Punt. Es un pueblo, pues igual que muchos pueblos de España, que se van despoblando, y este es un proyecto de unos filántropos suizos que eran de la región y querían que pues, el pueblo tuviera una vida hacia el futuro, y entonces es un proyecto personal de hacer un hub tecnológico, un tercer lugar a los que pues, jóvenes atletas o incluso gente de compañías puedan ir por determinados periodos de tiempo a practicar el esquí en las montañas en invierno o a hacer hiking en verano, y a la vez puedan estar pues trabajando en los productos o proyectos que estén trabajando en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Y también para regenerar la industria de la zona, ¿no? Pues muchos de los productores de la zona tendrían una tienda o un espacio dentro de, digamos, de este conjunto, y dentro la idea es que haya pues una organización de eventos. El espacio interior y la estructura del edificio es totalmente también en madera. La madera del Valle del Engadín también, con una serie de, digamos, de piezas de más reducido tamaño que los llamamos unos shingles de madera también muy característicos de la zona para las cubiertas, y estas bóvedas que veis que emulan un poco las dunas de la nieve por el exterior del edificio, complementando el perímetro del edificio, que es como una especie de chaqueta gorda, ¿no? Porque allí con el frío que hace, pues la fachada son unas capas gorditas de fachada que aíslan del frío y se complementan con este paisaje de cúpulas. Ese es otro proyecto dentro de los proyectos culturales que hacemos desde Madrid, y es otro concurso que a la par que el Museo del Prado ganamos un par de años después para el desarrollo de la extensión del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bilbao es una ciudad que, como os comenté antes, la oficina había construido el metro. Era una ciudad en la que volvíamos a tener un proyecto muy importante, y para nosotros este museo, que era un museo pues fantástico, que no sé si habéis estado, pero tiene una colección increíble de escultores y artistas vascos, era una oportunidad fantástica para desarrollar un proyecto nuevo en la ciudad, ¿no?
El proyecto original data de este edificio que veis en primer plano, que es el edificio de los años 40. Era una edificación en L que bueno, pues alojaba el museo que se construyó en los años 40, se complementaba con otro edificio en la trasera de a otro modo de L, de los años 70, que se llama Edificio Contemporáneo, y tenía esta pantalla, que es esa pantalla gris que veis que unía los dos edificios. Nuestro proyecto, dentro de las bases del concurso, lo que se predominaba era no ir a construir en un sótano porque hay roca y por la complejidad y por el coste se recomendaba no hacer ningún sótano, y nosotros lo que hicimos para, digamos, dar cabida al programa del cliente fue hacer una nueva galería que sobrevolaba las dos piezas existentes dentro de ese patio que hay, que os enseñaré ahora mismo, entre las dos piezas. Entonces sobrevuela esta pieza de galería y debajo tiene una planta, que es la que es más oscura, de oficinas y de una planta técnica, ¿no? Básicamente, en el comienzo fue una planta técnica en concurso y después, a lo largo de los años, otro proyecto largo ha ido pues cambiando un poco su naturaleza y ha habido pues diferentes modificaciones, y ahora mismo aloja también las oficinas del museo. Este es el mismo, digamos, desde el patio en la que confluyen el espacio creado por el edificio antiguo y el contemporáneo. Se crea este espacio, digamos, ahora mismo techado, que se protege con una cristalera hacia el lado de ese pequeño parque que hay hacia la derecha, porque el gran parque está a nuestra izquierda, que es el parque de Doña Casilda. Y se produce este nuevo recorrido entre interior y exterior. Desde el otro lado que veis el verde, esa es la Plaza Euskadi, y se convierte en un paseo lineal de esculturas desde la plaza hasta la plaza de Eduardo Chillida, que está en el otro lado extremo de la imagen. Y se vuelve a introducir esta escultura de Chillida en el interior del edificio. Ahora mismo está en el exterior, que se llama Lugar de Encuentros, y que dialoga con la otra escultura histórica de Arriaga y La Fuente, culminada por un óculo cenital que da luz a la planta de arriba con luz indirecta. Esta es una imagen de la galería superior que veíais sobrevolando antes las piezas del antiguo y del contemporáneo. Y es otro ejemplo de espacio diáfano, pues de unos 5,50 metros de alto, que es un poco la restricción también que tenemos en altura, y con vistas a la derecha hacia el parque de Doña Casilda, por lo cual se ve el verde y las copas de los árboles, y se tiene la oportunidad de tener una terraza hacia la ciudad y hacia el parque. Y este es un proyecto que, como comentaba antes Antonio, el de Acciona, que es otro ejemplo de restauración del patrimonio histórico de nuestras ciudades, tan importante ahora mismo con el tema del cambio climático, y que sí que me gustaría poner un énfasis mayor, ¿no? No sé si voy mal de tiempo, Antonio. ¿No? Voy bien, ya voy acabando. Este es un primer dibujo que hicimos con el cliente, en este caso era Acciona, y tuvimos una gran suerte, un cliente fantástico con un equipo muy multidisciplinar, que en este caso no hubiéramos tenido el edificio que tenemos si no hubiera sido porque es un gran cliente. En su seno tenía un equipo de ingeniería pues muy holístico, ¿no? que comprendía todas las ingenierías. Tenían expertos en agua, en producción de energía sostenible. Ellos mismos han aportado pues poder conectarse a un grid de energía verde dentro del edificio, por lo cual el tema de la sostenibilidad era un reto tanto para nosotros como para la propiedad en este caso, ¿no? Por lo cual digamos que teníamos unas aspiraciones comunes que intentamos dibujar de una manera, digamos, muy ¿no? Soñando desde el primer momento del proyecto, ¿no? Y aquí veis como todo lo que quisimos llegar, a lo mejor no llegamos a todo lo que veis allí, pero desde luego conseguimos uno de los edificios más sostenibles que tenemos ahora mismo en el estudio, el cual presentamos
hace un par de años en la COP26 como ejemplo de edificio sostenible en el mundo. Y que el Green Building Council lo ha llevado a cabo como en los case studies y como ahora mismo sabéis que yo creo que es un tema que no sé si en las escuelas ahora mismo estáis estudiando, pero hay ahora mismo varios softwares que te permiten la medición del carbono, ¿no? Y de las emisiones de carbono en los edificios desde, digamos, el carbono embebido después de la producción de las emisiones de carbono, ¿no? Pero el carbono embebido en la construcción es muy importante y dentro de esas fases iniciales del proyecto, ¿no? En el que decides pues cuáles son las acciones, ¿no? Que vas a realizar dentro del proyecto, pues se convierte en determinante para poder medir y justificar y poder tomar decisiones, digamos, importantes que luego afectarán de una manera positiva o negativa a cómo de sostenible sea el edificio, ¿no? Es un edificio que nos encontramos de 1905, la Sociedad Gasificadora Industrial, y un conjunto de edificaciones que desafortunadamente muchos de ellos han desaparecido, ¿no? Ninguno de estos edificios estaban protegidos y años más tarde, ¿no? Cuando las protecciones se han llevado a cabo, pues hemos tenido la suerte que por lo menos esta nave industrial se protegiera en su exterior. Tenía un carácter de protección estructural, es decir, la fachada y la estructura estaban protegidas. Y era una nave de motores que cogían básicamente el carbón de las vías del tren que están al lado. Si vais a Madrid, de Málaga a Madrid en tren, antes de llegar a la estación de Atocha, lo podéis ver, se ve desde las vías, por lo cual pues de aquellas era una producción de energía que ahora consideramos con el carbón sucia, pero con la bonita historia que actualmente pues es una producción de energía limpia, porque la propietaria del edificio, siendo Acciona, pues produce energía limpia en el día actualmente, ¿no? Entonces tiene esa historia dual de la producción de energía. Es un pequeño vídeo que os quería traer. Fue centro de generación eléctrica, fundición de metales, fábrica de armas de guerra y almacén de carbón. Símbolo de la expansión industrial a principios del siglo XX, la vanguardia está en su ADN. La antigua Sociedad de Gasificación Industrial del Cerro de la Plata fue diseñada por Luis de Landecho, arquitecto también de edificios emblemáticos como el Hotel Ritz y el Ateneo de Madrid. Acciona adquirió este edificio histórico y lo ha rehabilitado junto a los estudios de arquitectura Foster & Partners y Ortiz y León Arquitectos para transformarlo en un icono. Nace así Ombú. Bueno, pues este edificio tan fantástico que tuvimos la oportunidad de rehabilitar
Se encuentra en el sur de Madrid, cerquita de la estación sur de autobuses y en un área que se ha ido regenerando muchísimo en los últimos años. Muchas de las compañías más importantes han venido a establecer sus sedes en esta zona y tiene un entorno con un arbolado de una consistencia bastante, digamos que tiene bastantes años, ¿no? Lo cual es una zona que, dentro de haber sido una zona industrial de Madrid, tiene la oportunidad, ¿no?, de regenerarse fácilmente, ¿no? En este sentido, nosotros nos encontramos un aparcamiento, ¿no? Digamos, una solera de hormigón fue lo que nos encontramos. Y el proyecto lo que ha intentado es, sobre todo, ser un proyecto urbano y añadir ese valor de impacto positivo hacia el entorno, con un entorno paisajístico hacia el vecindario, ¿no? El vecindario en esa zona de Madrid estaba muy degradado, ¿no?, por falta de zonas verdes, digamos, públicas, y este proyecto lo que intenta es ayudar con esa extensión que tiene de arbolado al vecindario. Son unas 12.000 metros cuadrados de zonas verdes, entre el parque público y la parte privativa del edificio. Como la edificación era protegida, no se podía construir nada sobre rasante. Se hizo esos 2.000 metros cuadrados que son amenities del espacio principal de oficinas de la nave industrial que veis en el dibujo, y dentro de la nave lo que se hizo fue establecer esta serie de insertar estas entreplantas en madera, por lo cual la construcción interna de la nave fue toda una construcción en seco en madera, es decir, no hay absolutamente nada nuevo de hormigón dentro de la nave industrial, ¿no? Se ha tocado se ha querido acometer como la construcción de un mueble, ¿no?, digamos. Unos antes y después de imágenes que me gusta comentar, ¿no? El edificio, como veis, pues tenía ventanales tapiados, estaba en muy mal estado. Se ha tenido que cambiar, obviamente, todos los vidrios, la teja estaba destrozada, no tenía aislamiento la cubierta. Es decir, ha habido que mantener y rehabilitar el edificio bastante intensamente, ¿no? Y el resultado es este, ¿no?, en el que parece que no ha pasado mucho, que yo creo que eso es lo bueno, ¿no?, cuando parece que no ha pasado mucho al edificio, es decir, que no parece que no le hemos tocado mucho, pero ha mejorado, ¿no?, y se le ha puesto en valor, se le ha rehabilitado con muchísimo mimo por parte de la constructora de la misma compañía de Acciona, por lo cual ha sido un trabajo colaborativo extenso entre las dos casas para poder acometer, digamos, la solución final del proyecto, ¿no? Como veis, cómo nos encontramos el edificio, y sobre todo respetando el patrimonio, ¿no?, industrial. Una de las primeras conversaciones que tuvimos con la Comisión de Patrimonio fue cómo podíamos insertar esta nueva edificabilidad que por el plan teníamos que establecer dentro de la nave sin perturbar, digamos, la lectura de interior de ese edificio industrial que era tan bello, ¿no? La verdad es que la nave en su comienzo era un edificio lleno de luz natural, ¿no? Y cómo intentar replicar esa volumetría, ¿no?, y esa lectura a la volumetría con esos metros cuadrados nuevos que teníamos que introducir dentro del edificio. Ese es un sketch primero que hizo Norman. El por qué está ladeado estas entreplantas que os comentaba hacia un lado de la nave es porque había un anexo, y en ese anexo existente del edificio es por donde se van a producir las comunicaciones verticales. Este es un pequeño vídeo también para que veáis también cómo nos comunicamos, ¿no? Nos podemos comunicar por vídeos digitales, por vídeos de la obra, o por simplemente dibujos que comunican la intención de diseño que teníamos en la nave, ¿no? Yo creo que estamos en la escuela, es bonito que veáis que hay muchas maneras de comunicar, ¿no?, con el dibujo, que es un poco a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no?, y que pueden ser desde visualizaciones a maquetas, a dibujos a mano, entre mano y máquina, lo que elijáis, pero tiene que ser una manera de
comunicar, ¿no? De comunicar al otro que no es de tu profesión, no es de tu background y que tiene que ser suficientemente claro para que lo entiendan, lo comuniquen y les convenzca, ¿no? Que hay una intencionalidad arquitectónica, ¿no? Detrás. Yo creo que hoy en día, que no sé cuántos de vosotros dibujaréis a mano, espero que muchos, pero pocos, por lo menos en Madrid yo veo a pocos, pero bueno, yo creo que la tecnología también nos da muchos más recursos, ¿no? O sea, esto pues se puede hacer perfectamente con un hidden line y trazando las líneas por encima, ¿no? Es decir, que podéis hacer desde... Nosotros, por ejemplo, elegimos cómo hacer las presentaciones, ¿no? Pues muchísimas veces cuando nuestro cliente es una comisión de patrimonio, elegimos ir con unos dibujos, digamos, más sutiles y más blandos y no ir con unos renders, digamos, con unos colores a lo mejor de una determinada manera, ¿no? Yo creo que elegir quién es vuestro interlocutor y las opciones que elijáis en cuanto al grafismo sean adecuadas para transmitir el mensaje que queréis transmitir es muy importante, ¿no? Por lo cual está genial que sepáis muchos softwares, pero luego tenéis que decidir cómo y cuándo se lo presentáis al cliente, digamos, ¿no? Perdón, que esto... A ver, aquí. Como os comentaba, una construcción 100% en seco con madera de castaño, que ahora comentaremos de su procedencia, pero es una estructura ligera prefabricada y desmontable para el futuro, ¿no? Es decir, si en un futuro este edificio pues tuviera un cambio de uso, esta estructura que hemos insertado dentro podría desmontarse y llevarse, y el edificio sería como fue en su origen de 1905, ¿no? Y esto es una foto que os traigo porque se parece muchísimo a los árboles que tenéis aquí en vuestro... Perdonad, es que estoy obsesionada con vuestro jardín, pero es porque no tenemos jardines así de donde vengo yo. Y la verdad es que tenéis en Málaga, tenéis yo creo que tenéis esta gran lección de paisajismo, ¿no? en la ciudad, que a lo mejor uno cuando está en su ciudad, la verdad es que no lo ve, ¿no? Porque a lo mejor es que lo veis aquí todos los días y os parece como normal, pero tenéis la suerte de contar con un arbolado dentro de la ciudad que, ¿no? Primero que da sombra, ¿no? Después que baja la temperatura, que es de una belleza fantástica, y bueno, pues aprovecharla para vuestros proyectos, porque al final hay una gran componente local, ¿no? En todos los proyectos que hacemos, ¿no? En cada sitio del mundo. Bueno, otro ejemplo, ¿no? De un árbol fantástico que tenéis ahí al lado del Museo Picasso. Y luego, en este caso, ¿de dónde hemos traído la madera de castaño en este proyecto de Acciona? Viene de los bosques de Asturias, con una empresa española que se dedica a exportar castaño tanto al extranjero como a España, y es una de las productoras grandes de castaño mundiales. Se llama Sierra-Olam y están en Asturias. Proviene su madera de los bosques asturianos, toda obviamente certificada, y uno de los puntos bonitos del proyecto es que esta empresa también tuvo la oportunidad de crecer con este proyecto, con todo lo que eso acarrea, ¿no? Es decir, pues la creación de nuevos puestos de trabajo, regeneración de los negocios locales, ¿no? en el área de Asturias, y darles un poco salida a distintos, aparte de hacer un mueble rústico español que se hacía en castaño hasta hace poquito, pues dar otra lectura al castaño, ¿no? El castaño es una madera fantástica con un tacto y un olor estupendos, ¿no? Y una apreciación, ¿no? Que a veces, no sé, solo tenemos a la cabeza el roble, pero el castaño es otra madera que no se ha usado en estructura de la edificación en los años recientes, sí en la antigüedad, ¿no? Porque los hórreos asturianos eran todos de castaños, de hecho. Pero bueno, aquí veis cómo han manipulado el material en la fábrica de Sierra-Olam, y la estructura es una estructura cruciforme muy sencilla, con una serie de detalles también sencillos, que lo que nos permiten es básicamente poder disfrutar del material del castaño digamos en bruto,
sin ningún tipo de cobertura y bueno, este dibujo también os quería traer pues del mismo tipo de dibujo, ¿no? Estas secciones fugadas que solemos hacer para representar el espacio, que son bastante comprensibles, yo creo que para tanto arquitectos como no arquitectos, y gustan mucho. Os animo a que hagáis muchas. En nuestra época había que hacer unas cónicas a mano, que nos pasábamos horas y horas haciendo, ahora tardáis menos, por lo cual os animo a hacer mucha sección fugada y animarla, ¿no? Se pueden animar en muchos programas, como ya sabéis, pero bueno, es un dibujo que da mucho juego, ¿no? Y esto es una sección más de detalle para ver la estructura de madera y unas fotos de la construcción. Tuvimos la suerte de contar con el puente grúa original de 1905, que estuvo activo, la volvimos a certificar, la arreglamos y se volvió a certificar por la construcción, y es la que nos ayudó a hacer todo el montaje de las piezas de madera de castaño, por lo cual fue como una especie de economía circular dentro de la nave que complementaba la historia, ¿no? Aquí nuestro amigo instalando dentro de la pandemia, porque el proyecto lo empezamos en marzo del 20, en una época muy complicada para ir a la obra, que estuvimos yendo a la obra desde el comienzo hasta el final, y la verdad es que con un equipo estupendo cerrábamos, abríamos la obra, pero conseguimos tener un buen ritmo y acabar sin ningún tipo de incidentes. La estructura tiene una curiosidad, que está diseñada en 3 bolillos, es decir, que el eje estructural está girado 45 grados para tener una visibilidad y una conectividad mayor dentro del espacio de trabajo. Y aquí, como veis, ya ha acabado el espacio. Esta es la parte, digamos, de ese sótano que tiene ese nuevo patio inglés, con esa estructura de madera cruciforme y con esas líneas de sombras, que la razón por la que están ahí es para que no se abran fendas en la madera, que es muy natural, ¿no? Al ser un material natural, pues se dilata y se contrae y las fendas aparecen. Entonces estas líneas, ¿no?, de sombra lo que ayudan es a que que las secciones son más pequeñas, y entonces el tema de las fendas está más controlado, ¿no? Otra de las particularidades que usamos en este edificio fue no poner un falso techo, ¿no?, como el convencional que tenemos en todas partes, y aquí lo que decidimos fue dejar estas vigas falsas de aluminio blancas, que es por donde van las instalaciones. Viene el aire desde arriba y también contienen la iluminación y la detección contra incendios. Por el resto, pues no hemos puesto, digamos, un falso techo convencional, ¿no?, porque las alturas no eran tampoco muy elevadas, entonces queríamos tener cuanta más percepción de altura mayor en los espacios, mejor. Unos detalles de la estructura de madera, de las secciones distintas, ¿no?, de los encuentros de esquina, intermedios. Y esa lectura que os comentaba del espacio industrial, ¿no?, el espacio industrial rehabilitado con la inserción de esta estructura de madera, que se pueda seguir leyendo ese volumen lo máximo posible, ¿no? Esa conjunción entre lo nuevo y lo histórico, ¿no? Esa pantalla de comunicación vertical de madera y la parte de la estructura original del edificio, ¿no? Todas las escaleras también de madera. Estos son las cerchas, las 12 cerchas metálicas que se rehabilitaron. Toda la parte de madera interior se intentó reaprovechar lo máximo posible. Allí pudimos reaprovechar bastante cantidad. Y luego el lucernario, que coincide con el lucernario en su posición histórica, lo que hicimos fue modificar las piezas de vidrio con un lucernario fotovoltaico, y pues apoya en la creación de energía, ¿no? Un sketch exterior del edificio, y también para que veáis la fachada frontal, en qué estado nos la encontramos y un poco cómo está rehabilitado antes de que crecieran las plantas. Aquí eso es un parque en el que teníamos unos 12.000 metros cuadrados de zonas verdes, con 350 árboles
nuevos y en el que reaprovechamos obviamente el agua de lluvia, porque en Madrid, igual que Málaga, pues llueve muy poquito y hay que tener mucho cuidado con las especies que obviamente que plantas, unas especies muy mediterráneas las que plantamos en este jardín, ¿no? Para que no tuvieran un consumo de agua elevado. Y la creación de este patio nuevo inglés que comunica al interior de la nave y te da la posibilidad de pues casi 9 meses al año en Madrid, ¿no? Con el buen clima que tenemos, que no es tan bueno como en la Málaga, pero no tenemos mal clima, puedes estar pues haciendo llamadas, trabajando, ¿no? en el exterior, tanto como en el interior, ¿no? Por lo cual es una especie de continuación del espacio de trabajo. Luego, como modelo de negocio, también está bien decir que la arquitectura y el business, pues cuando son buenos, funcionan. Aparte del branding que nuestra empresa pueda darle a este proyecto, la buena arquitectura y el buen hacer de la arquitectura para los clientes finales, ¿no? Al final, que son los usuarios, pues da la posibilidad de que en Madrid, en el que obviamente hay muy poquito, ¿no? Hay muy poco suelo disponible y por ello se convierte también muy difícil tener un espacio verde exterior en ninguna de las oficinas que disponemos en Madrid, pues este era un producto y un edificio único, ¿no? Primero un edificio histórico, rehabilitado y puesto en valor, y después se unía a la historia de tener un gran jardín del que poder disfrutar en tu espacio de trabajo, ¿no? Y después de la pandemia, sobre todo, yo creo que el atraer el talento, el volverlo a llevar a las oficinas, ¿no? Para el trabajo, pues puede ser un mixto, pero volver a llevarlos a un espacio físico de trabajo es más complicado que antes, por lo cual lo que ofreces también tiene que ser pues espacios que sean agradables para la gente que va a trabajar, y en este sentido pues este edificio tuvo muchísimo éxito porque hubo mucha gente que quería alquilarlo cuando se acabó, ¿no? Unas imágenes interiores y finalmente pues lo llevamos a la COP26, lo presentamos y fue muy satisfactorio, ¿no? Porque cumplía con el Acuerdo de París. Este es un último vídeo ya con el que vamos a finalizar, que simplemente es bueno, pues un poco el exterior del edificio ya finalizado, ¿no? Todos los elementos del jardín también se han hecho con la misma madera de castaño, es decir, todas las celosías, todas las barandillas, algún elemento de agua también para refrigerar el jardín, y el uso mixto entre público y privado del jardín pues es importante, ¿no? Porque da posibilidad al vecindario de poder usar un nuevo espacio verde con el que no contaban en el entorno, ¿no? Ya estamos. Gracias a todos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero yo encantada de contestar, si alguien quiere. Uno. Muchísimas gracias, me gusta mucho. Sobre todo gracias. Esta cuestión comunicativa que creo que es importantísima en la escuela también. Porque estamos todo el día hablando de ello. Has hecho mención a diversos clientes, diversas maneras de dibujar, incluso al uso mixto de la mano más toda la potencia gráfica, que a veces nos quedamos en un lado del tablero o en otro, o en un lado de la pantalla, ¿no? Y posiblemente la mezcla está muy bien. Tengo alguna pregunta sobre estas cuestiones de rehabilitación, que me parece magnífico el edificio este concretamente. Aquí en Málaga tenemos alguna experiencia con los ingenios del azúcar, que también generaban unos edificios muy interesantes y alguna intervención curiosa en esta línea para usos parecidos también. Pero yo quería preguntarte si, y lo digo también por alguno de los proyectos que has enseñado, a veces intervenimos sobre edificios históricos, pero a veces esos edificios no son tan históricos. O sea que a veces el promotor está defendiendo algo que verdaderamente no tiene valor, o cuál es el valor, y no hablo de edificios del 18, del 17 o del 16, sino has hablado, por ejemplo, has enseñado un ejemplo en Bilbao, me parece, de los años 40. Y cuánto eso se convierte en una especie de rémora de lo que hacemos, ¿no? Eso por un lado, eso es una. Y otra es, respecto a la vegetación, has
es verdad que tenemos unos jardines magníficos aquí en el Ejido, yo digo que es el mejor edificio de Málaga, y has enseñado las fotos de la Alameda, pero luego has hablado de los árboles autóctonos y demás, y todos estos árboles que tú has enseñado de Málaga son alóctonos, son Ficus microcarpa que vienen de la India. Entonces, ¿no estamos también volviéndonos un poco locos? Y nosotros estamos en una escuela de arquitectura, no de ecología ni de biología, y hablamos de la diversidad para todo lo que atiende a lo social y demás, como se ha hecho al principio, y de repente nos estamos convirtiendo en una sociedad en la que todo empieza a estar muy cerrado en ciertas intervenciones. Voy a intentar contestarte de una en una. A ver, la primera era, yo creo que el valor de los edificios históricos, donde comienzan y donde acaban. Yo creo que hay, aparte del valor arquitectónico, que se le puede asociar a un edificio, ¿no? Ya sea del siglo XIX o del siglo XX, ¿no? Que yo creo que es indistinto cuando ya tienes una proyección de más años en la historia. Yo creo que ahora mismo lo que nos ocupa es el cambio climático. Y en el cambio climático, la rehabilitación del tejido urbano, es tan importante reciclar los materiales que tenemos y los edificios que tenemos, mucho más importante que tirarlos y hacer unos nuevos. Por lo cual yo creo que dentro de ese pensamiento colectivo de qué podemos hacer en nuestras ciudades para mejorar esa industria de la construcción y que intentemos apoyar a que eso rebaje las emisiones, yo creo que la rehabilitación es total, sea la que sea el valor arquitectónico que tenga la pieza a rehabilitar. No digo que siempre sea posible, obviamente, ¿no? En este, por supuesto, edificio estaba protegido, pero aparte tenía una serie de características, ¿no? De flexibilidad, de permeabilidad, que era lo bueno en los edificios industriales, que se pueden ahora mismo adaptar a otros usos, ¿no? Otros edificios, obviamente, eso no es posible dependiendo del uso al que los vayas a dedicar. Pero yo creo que analizando nosotros ahora mismo los proyectos que empezamos, que tienen alguna construcción, siempre comenzamos con el análisis riguroso de su estructura, de lo que podemos conservar, de lo que se puede poner en valor, de que a lo mejor la estructura es que no se puede recuperar y entonces, ¿no? O a lo mejor ha llegado al final de su vida útil, pero siempre hay algo que aprovechar, ¿no? Y yo creo que en este caso, como en otros muchos, aunque no sean unos edificios bellísimos del siglo XIX, hay muchas posibilidades que yo creo que durante muchos años los arquitectos no hemos estudiado, porque se han hecho mucha tabula rasa, ¿no? De esto lo demuelo y hago un edificio, ¿no? Nuevo, que muchísimas veces no es de mayor valor que el que había, por lo cual yo creo que en este nuevo pensamiento sí que tenemos que revisar todas esas edificaciones, y yo creo que para los estudiantes seguramente aquí hay un futuro muchísimo mayor en la rehabilitación que en la construcción de obra nueva. Entonces yo creo que pongáis muchísima atención a la rehabilitación por lo positivo que implica, ¿no? No porque simplemente os guste más rehabilitar que hacer hacer una geometría nueva en la ciudad, sino porque es algo que va a ayudar dentro de este planteamiento sostenible para las ciudades y que tengan un futuro razonable y que puedan sobrevivir en el tiempo. Y la segunda pregunta era sobre el arbolado. El arbolado que he puesto, simplemente sí, me sé que viene de Bolivia y de Perú, esos árboles, pero y que aquí, por ejemplo, en el edificio de Acción hemos puesto arces, plátanos, ¿no? Que son una cosa muy, muy madrileña y muy de vegetación, digamos, autóctona. Yo creo que hay mucha posibilidad de hacer un jardín mediterráneo con los climas que tenemos, sin la posibilidad de regar que tenemos ahora mismo, ¿no? Por lo cual yo creo que eso hay que tomárselo muy en serio, que no tenemos un agua para hacer unos parques, digamos, ni ingleses ni afrancesados en España, ¿no? No podemos poner un césped, ¿no? Pero hay una alternativa, ¿no? Hay una alternativa en vegetación que se puede usar dentro de la ciudad, y yo creo que cada vez más es más bienvenida, ¿no? Porque todo el mundo quiere tener un pequeño jardín. Bueno, vosotros que no queréis ir a vuestro jardín, pero todo el mundo quiere tener un jardín, y yo por eso os animaba a usarlo, porque ese es un jardín tan crecido y tan bello, ¿no? Que yo creo que
cada vez más, ¿no? El por qué incorporamos esa biofilia a los espacios interiores, ¿no? Por qué añadimos las plantas, ¿no? Los materiales naturales a sus espacios, es porque queremos estar más confortables en un ambiente de trabajo en el que estamos muchas horas, ¿no? Y que se convierte en parte de tu vida, ¿no? Por lo cual yo creo que ese paisajismo, ¿no? Bien entendido y bien proyectado, ¿no? Que funcione en las ciudades donde se va a implementar, pues es como súper importante ahora mismo, ¿no? No hay ningún alumno que tenga una duda. Hola, de que recientemente en México hubo una situación con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se canceló el proyecto a la mitad. Y quería saber en esta magnitud de despachos, cuando ya es un proyecto tan desarrollado, tan presupuestado inclusive, que sobra que ya se inició, en un motivo de infraestructura tan relevante en cuestión de todos los tipos de transporte, incluyendo al peatón, que al final se haya pausado el proyecto para ustedes en su oficina, ¿qué representa en cuestión de capital, del personal, de las ideas, de todo lo que ustedes ya habían invertido en el proyecto, que al final una institución como lo es un gobierno nacional le ponga pausa al proyecto e inclusive lo deje ahí? ¿Cómo los afecta a ustedes? O sea, ¿cuál es la merma al despacho arquitectónico? Porque el nacional ya pues lo sabemos, ¿no? Que hubo un problema, pero para ustedes, ¿cómo fue de su parte? Bueno, yo creo que empezando por lo macro y luego yendo al micro, lo macro fue muy importante porque era un proyecto muy importante para México, ¿no? Daba la movilidad yo creo que para los arquitectos, antes que los edificios están las infraestructuras, ¿no? Que son las que te permiten esa movilidad. Y para México ese aeropuerto era súper importante para la vida de los ciudadanos, ¿no? Y para lo que eso iba a intervenir dentro de su economía futura, etcétera, era una progresión hacia el futuro que, bueno, una decisión política a nuestro juicio negativa para los mexicanos y para México, ¿no? Como principal punto negativo en esa decisión. Y luego obviamente eso tiene pues muchas derivadas, ¿no? en lo comercial, y para nosotros era un proyecto muy importante donde había habido muchísima investigación y desarrollo dentro de la oficina, que la verdad es que nosotros nos quedamos con lo bueno. Una pena que se cancelara el proyecto porque además llevaba muchísimo ya hecho, ¿no? Todas las cimentaciones del aeropuerto estaban hechas y bueno, la cancelación del proyecto casi que hubieran podido construirlo con la cancelación que tuvieron que abonar las empresas constructoras, ¿no? Por lo cual son decisiones políticas que no se entienden en cuanto al progreso, ¿no? Porque parece que están bien vistas desde otro punto de vista, pero esto fue muy negativo, yo creo que para toda la comunidad y para una experiencia del viajero también, ¿no? Porque al final el país está acorde a sus infraestructuras y dependiendo de ellos pues tiene un progreso mayor, por lo cual, bueno, pues una pena.